Después de la campaña de evangelismo en Sicar, los habitantes de ese lugar llegaron a la conclusión de que Cristo es el Salvador del mundo. Oremos. Señor, muchas gracias. Muchas gracias porque desde el principio de los tiempos, desde el mismo momento en que Adán y Eva pecaron, tú prometiste un Salvador. Tú ya tenías el plan eterno de salvación. Y en estos pasajes del Evangelio estamos comprobando cómo todo lo que se anticipa en el Antiguo Testamento ahora se lleva a cabo de manera práctica en el Nuevo Testamento. Gracias, Señor, muchas gracias, porque tenemos este gran privilegio de compartir para que todos aprendamos a disfrutar, a tener una cita contigo, Señor, a tener de ti, de tu favor, a restablecer la comunicación con el Padre. Eres bueno, Dios. Gracias. Amén. En los primeros 26 versículos de este capítulo 4 de Juan, Jesús reveló por lo menos dos joyas espirituales para la humanidad, pero en un escenario no común. Es en las afueras de la ciudad de Sicar, entre los samaritanos, casi gentiles por el parentesco con otros pueblos, después de la deportación propiciada por la conquista de los asirios. Para ello Jesús saltó algunas barreras étnicas y religiosas, porque judíos y samaritanos no se llevaban. No era bien visto que un varón hablara con una mujer en público. Las mujeres no eran tomadas en cuenta entre la sociedad de ese tiempo. La mujer con la que Jesús entabló una plática no era de buena reputación y precisamente a ella Jesús entregó estas verdades eternas. El viaje de Jerusalén a Galilea generalmente se hacía caminando del otro lado del Jordán, precisamente para que los judíos no pasaran por Samaria. Contrario a lo expresado, dice el relato que Jesús fue de Judea a Galilea y le era necesario pasar por Samaria, y por Samaria se fue. Jesús se queda solo junto al pozo cerca de la ciudad de Sicar. Ahí llega una mujer a quien Jesús ya está esperando y la lleva a tener un enfrentamiento con ella misma para descubrir la necesidad esencial en el ser humano, la necesidad de adorar. La mujer pregunta, ¿dónde? Refiriéndose al lugar. ¿Dónde adorar? Pero Jesús, que escudriña el corazón, la ayuda a definir su verdadera necesidad, la necesidad de adorar. Esa es la primera joya. La mujer necesitaba adorar, no entendía a quién adorar, cómo adorar. Jesús la ubica al explicarle que la adoración es rendir su vida a Dios, el creador de todo el universo. Y en cuanto al lugar, la adoración debe ser el estilo de vida de cada uno de los hijos de Dios. O sea, la adoración se debe dar en el corazón de los seres humanos que son hijos de Dios por la fe en Jesucristo. La siguiente joya es que le confiesa a esa mujer que Jesús, el hombre que está hablando con ella, es el Mesías que todos estaban esperando. Vamos con el primer bloque de este pasaje. Está en los versículos 27 al 42 del capítulo 4 de Juan. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Para ese momento, los discípulos habían convencido que con Jesús las formas y los reglamentos de los convencionalismos en los judíos, más en los que ostentaban la autoridad religiosa, no eran observados por su maestro y que sus acciones tenían que aceptarse, aunque resultaran en una contradicción con las costumbres de su tiempo, social y religiosamente hablando. Dice el versículo 28, entonces la mujer dejó su cántaro y se fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo?
El encuentro con Jesús causó en la mujer una reacción asombrosa. De repente se le olvidó que no era bien vista entre la sociedad de su tiempo, que su voz no contaba, y menos para hablarle a los hombres. Parece que también se le olvidó el cántaro, o lo dejó pensando que tendría que volver a ese lugar. Caminó de regreso hacia la ciudad, aunque el sol estaba todavía en el cenit y era intenso el calor. El anuncio de la mujer para los hombres de Sicar fue: vengan, vean, hay un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. Hay un hombre que lo sabe todo. Vengan, este hombre puede ver hasta lo profundo del corazón humano. Y no solo ve lo malo, él mira el corazón, todo lo que hay en el corazón del hombre y de la mujer. Aunque Jesús ya le había confiado a la mujer esta verdad: yo soy el Mesías que estaban esperando, yo, el que está hablando contigo. La mujer lo tomó como una pregunta sugestiva, pero que realmente tenía la respuesta afirmativa. Dice el versículo 30. Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. El método usado por la mujer trajo resultados. Los hombres salieron de la ciudad y vinieron al pozo de Sicar. ¿Qué fue lo que realmente pasó? Se rompieron las barreras de comunicación que había en esos lugares. La mujer entendió que esa noticia tenía que entregarse, aunque se expusiera a alguna reprimenda, burla, rechazo, pues era tanto el gozo de su corazón, la paz que había experimentado, la aceptación que había sentido del profeta, porque ella lo reconoció cuando dijo: me parece que eres profeta. Se comprueba que aunque tenían influencia los gentiles, los habitantes de Sicar sabían del Mesías que la humanidad estaba esperando. Entonces, cuando la mujer les dijo: ¿será este el Cristo?, despertó su interés y la posibilidad de satisfacer su propia necesidad de Dios en la vida de los seres humanos. Después de ese encuentro con Jesús, ella tenía la gran necesidad de decirles a todos: ustedes me conocían como de mala reputación, pero ahora conózcanme como la vocera del Mesías. Tengo que testificarles que Cristo transforma. Acaba de hacerlo conmigo. Dice el versículo 31. Entre tanto, los discípulos le rogaban, diciendo: Rabí, come. Había otro escenario en ese mismo momento. Los discípulos habían regresado de ir a hacer compras a Sicar, echando abajo la barrera de incomunicación entre judíos y samaritanos. Están de regreso con Jesús y pretenden que tome alimento. Dice el versículo 32, Él les dijo: yo tengo una comida que comer que ustedes no saben. Otra vez Jesús dice algo inentendible, porque tiene un sentido espiritual. A medida que sigue la conversación, se entenderá su expresión. Es el estilo del escritor, pero también es el estilo del actor principal de esta versión del Evangelio. O sea, es el estilo de Jesús. Pues Jesús siguió el mismo formato en su conversación con Nicodemo y respecto al nuevo nacimiento. El mismo formato en su conversación con la mujer samaritana acerca del agua que apaga definitivamente la sed. Y ahora con los discípulos que lo habían dejado cansado y exhausto junto al pozo, y al verle con tan poco interés en probar lo que habían traído, se preocuparon, pues ignoraban todo lo que acababa de suceder. En otras palabras, Jesús les dice: aunque son mis discípulos, en algunos momentos se separarán de mí, y no por asuntos sin importancia. No obstante, esas pequeñas interrupciones los distraen y se pierden lo más importante del momento. En este caso, Jesús satisface la necesidad espiritual de una sola mujer, que a los ojos humanos no tiene tanta importancia, pero para Jesús es tan importante
que se fue por una ruta casi prohibida entre los judíos y también rompió con los protocolos sociales de su tiempo para hablar con la mujer en la que Dios había puesto un gran potencial para sus usos, para penetrar en las tinieblas como un rayo de luz y de esperanza en esa región de la tierra. Dice el versículo 33. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído alguien de comer? Ahora sus discípulos no alcanzan a distinguir entre lo material y lo espiritual. Humanamente hablando, su razonamiento es lógico. Hemos caminado un largo trecho, estamos cansados y hambrientos. Se supone que al quedarse Jesús sentado junto al pozo había descansado. Debería de tener hambre. La expresión yo tengo otra comida que comer no es igual a decir no tengo hambre porque ya comí. Los discípulos no entienden esa expresión y suponen explicaciones a la expresión de Jesús. Siguiendo la lógica humana, pensaron, si tiene otra comida que comer, debemos entender que ya alguien le trajo de comer y por eso va a esperar otra comida. Dice el versículo 34. Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. La razón de ser de Jesús era estar sometido a la voluntad de Dios, su Padre. Sí, Jesús es la única persona en el mundo que no hizo nunca lo que quería, sino siempre lo que Dios quería. Estaba bajo órdenes porque era el enviado de Dios, el Hijo de Dios, obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo. Dice el versículo 35 del capítulo 4. ¿No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? Y aquí digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Los judíos dividían el año agrícola en 6 partes, cada una de las cuales duraba 2 meses. Siembra, invierno, primavera, cosecha, verano y calor extremo. Lo que Jesús dice es, después de sembrar, tienen que esperar por lo menos 4 meses hasta que llega la siega. Pero en este caso no aplica ese refrán. Levanten su cabeza y observen. Lo normal es que la cosecha tarde 4 meses en crecer y madurar. Pero en Samaria pueden ver que está lista para la siega. Específicamente, Sicar está en medio de una región que sigue siendo famosa por sus cereales. Toda la franja de Palestina era tierra pedregosa y rocosa, por lo tanto no buena para la agricultura. Casi en ninguna otra parte del país podía uno levantar la mirada y ver los campos listos para cosechar cereales. ¿Pero en Sicar? Sí. El mensaje escondido es que Jesús está contrastando algo material, algo que todos conocen, la naturaleza en cuanto a siembras y cosechas, y la gracia de Dios. En agricultura naturalmente se siembra y se debe esperar el tiempo señalado para cosechar, 4 meses por ejemplo. Pero en todo el territorio de Samaria, donde Sicar estaba incluida, se había sembrado la palabra y casi de inmediato estaba lista la cosecha. La mujer acababa de platicar con Jesús, se había ido muy rápido a dar el aviso. Vengan, vengan, una sola persona, una mujer, pero la cosecha sería toda la gente de Sicar, el centro de Galilea. La reflexión puede ir un poco más allá. Al revisar los escritos de los profetas, los judíos soñaban con el tiempo por venir, la edad de Dios, cuando el mundo sería todo de Dios, cuando desaparecería el pecado y el dolor y solamente Dios reinaría. Por poner algún ejemplo, Amós el profeta dijo, he aquí vienen días, dice el Señor, en que el que ara alcanzará al segador y el pisador de las uvas al que lleve la simiente. Esto está en Amós 9:13. Ahora en Juan 4:36 se lee,
y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. La esperanza de todo Israel era esa, que la siembra y la siega estarían tan próximas que se pisarían los talones. Jesús está haciendo la aclaración que en ese momento, con él, el tiempo tan esperado había llegado. Ya no se debía hablar en futuro, sino en presente, porque el tiempo en que se anuncia la palabra y se siembra la semilla y se recoge la cosecha es hoy, porque la cosecha está lista para recogerse. Tremendo esto. Dice el versículo 37, porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y otro es el que siega. Ahora Jesús menciona otro refrán muy conocido por esos lugares. Efectivamente, en la agricultura se trabaja la tierra, se prepara el surco, se recoge la semilla mejor lograda para asegurarse una buena siembra. Naturalmente se debe esperar el tiempo necesario para que la semilla germine, nazca la planta, crezca la planta, aparezca la flor y al fin salga el fruto tan esperado. El tiempo necesario entre la siembra y la siega depende del tipo de cultivo, que va desde 3 o 4 meses en las hortalizas hasta más de 20 años en las maderas finas. Así que cuando se debe recoger la cosecha, seguramente es otro el que va a cosechar. También por los trabajos específicos de siembra y cosecha. Dice el versículo 38. Yo os he enviado a cegar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Con este refrán les dice a sus discípulos que a ellos les tocaría recoger una cosecha que se produjo sin su participación en la siembra, porque era Jesús el que estaba sembrando la semilla, que en su cruz, por encima de todo, se sembraría la semilla del amor y del poder de Dios, y que llegaría el día cuando sus discípulos salieran por el mundo a recoger la cosecha que su vida y muerte habrían sembrado. Si bien es cierto que sin participación de Cristo no habría cosecha, otros hombres, mucho más antes, habían estado trabajando en la tierra, enviados por Dios. Sí, estamos hablando de los profetas del Antiguo Testamento que, inspirados por el Espíritu Santo, dijeron lo que Dios quiso que expresaran al pueblo de Israel, pero que realmente el mensaje fue para toda la humanidad. También Jesús se refiere al momento en que los discípulos sembrarían y otros recogerían, pues Jesús sabía que con el correr del tiempo llegaría el momento en que la iglesia enviaría evangelistas y esos evangelistas no verían la cosecha, pues algunos morirían como mártires. Otra forma de decirlo es, alguna vez van a trabajar sembrando el evangelio y no verán el resultado, pues sembrarán y desaparecerán de la escena antes que haya llegado la cosecha, pero la siembra no será en vano, ni se perderá la semilla, pues otros verán la cosecha que a ustedes no se les concedió. Entonces, el dueño del terreno es Dios. El terreno es el corazón de las personas. El Espíritu Santo participa convenciendo de pecado a las personas, pero es necesario que otras personas lleguen a sembrar la semilla del Evangelio de Dios. Esos que sembraron pueden ver cómo nace y crece la planta. Incluso pueden cosechar porque Dios ya haya prosperado en el trato con las personas. Pero también puede ser que los que sembraron no vean el crecimiento de las plantas, mucho menos la cosecha. Pero la cosecha llegará y alguien la disfrutará. En este mismo momento, por ejemplo, muchos de los que estamos cosechando apenas estamos llegando y Dios nos permite trabajar en su sembradío, cortando frutos muy hermosos, bien logrados, bendecidos y en victoria. Nosotros no hicimos nada. Dios usó a otros de sus servidores en otro tiempo y en otro momento, pero a nosotros nos tocó entrar al terreno sembrado
y solo cortamos el fruto sazonado, listo para la siega. Esto es motivo de gratitud delante del Padre, delante del Hijo y delante del Espíritu Santo. Dios nos mira con ojos de misericordia y nos permite el alto honor de entrar en su barbecho. Gracias, Dios. Queremos hacerlo bien para la gloria de tu nombre. Por otro lado, algunas de nuestras siembras no las veremos, quizá ni siquiera nacer, o no las veremos crecer, mucho menos cosecharemos. Así como nosotros, otros entrarán al barbecho y continuarán con el trabajo hasta conseguir la cosecha esperada por el dueño del terreno. A él sea la honra, la gloria, el honor, el poder, el reconocimiento. Dice el versículo 39. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho. Juan hace otro cambio de escenario. Deja de lado la enseñanza que Jesús está explicando a sus discípulos y deja saber lo que ha pasado con las personas a las que la mujer que fue evangelizada por Jesús, sí, la mujer samaritana, ha evangelizado a su manera. ¿Cuál fue la manera o el método que usó esta mujer para compartir con los habitantes de Sicar, que era parte de Samaria? Solo les dio su testimonio personal. Me dijo todo lo que he hecho. Provocó su interés y estuvieron muy dispuestos a recibir la palabra de Dios en sus vidas. Dice el versículo: creyeron en él por la palabra de la mujer. Recordemos, solo se necesita uno que le crea a Dios, uno que tenga fe, uno que conozca a Jesús para que se desate la fe, la confianza en el poder perdonador y transformador de Dios para beneficio de la humanidad en general y para cada persona en particular. Cabe la reflexión siguiente. Fue la mujer samaritana la que les presentó a Cristo a los hombres y mujeres samaritanos, uno de los suyos. Esto demuestra que Dios quiere usar a los que ya han creído para que vayan a sus iguales, a los suyos, a los que los conocen. Como comprobamos, la palabra de Dios tiene que irse transmitiendo de persona a persona. Dios hace llegar su mensaje a los que nunca han escuchado de su amor, de su perdón, de su misericordia, de su poder por medio de sus instrumentos, que somos todos y cada uno de los que hemos experimentado ese amor, ese perdón, esa salvación, esa restauración, esa sanidad en nuestra persona. Entonces, compartir las buenas nuevas de la salvación por gracia a otras personas es igualmente nuestro gozoso privilegio y nuestra tremenda responsabilidad. Ese compartir debe estar basado en nuestra propia experiencia. Debemos hablar de ese poder dinámico y transformador. Dice el versículo 40. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. La decisión de la mujer que había hablado con Jesús impactó a los samaritanos de Sicar, tanto que buscaron personalmente a Jesús. Hablaron con él hasta el punto de rogarle que se quedase con ellos, y Jesús accedió, quedándose 2 días. Dice el versículo 41, y creyeron muchos más por la palabra de él. Hacemos hincapié en que cuando compartimos el mensaje de salvación, debemos asegurarnos que las personas sigan viviendo en la presencia de Cristo por sí mismas. Esto es, por el lado del que entrega el mensaje. Debe ver que las personas sigan unidas a Jesús. Por el lado del que recibe el mensaje, es importante que sepan que la relación con Cristo es personal. Así que cada uno debe buscar y disfrutar de esa amistad con Cristo. Sobre todo en medios de comunicación como este. Tú que estás escuchando, tú que estás mirando el video, dices, bueno, ¿y ahora qué sigue?
Pues tú puedes seguir hablando con Jesús. Tú puedes conseguir una Biblia, leerla, puedes bajar de internet una aplicación en donde esté la Biblia y tú puedes escucharla y seguir teniendo la comunicación con Jesús. Dice el versículo 42, y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Sí, el Cristo, el Mesías, es el Salvador del mundo. Recordemos que Juan escribió esta versión del Evangelio después de muchos años. El Evangelio, según Juan, fue escrito por los años 90 de nuestra era. Este Evangelio explica en sus propias palabras cómo los samaritanos descubrieron lo que desde el Antiguo Testamento registra, que a Dios se le llama Salvador, Dios de salvación. Todo esto nos hace comprobar que Jesús no solamente era un profeta, no fue un ejemplo a seguir, no vino para enseñar cómo vivir la vida en la tierra. Sí, esa es parte, pero no solo es eso. Cristo, el ungido, el Mesías, es el Salvador del mundo, el Hijo del Dios viviente. El encuentro de Jesús con la samaritana es una demostración de cómo actúa el poder salvador de Jesús. Probablemente la sociedad de su tiempo la tenían etiquetada como persona que no podía ser reformada, o sea, formada otra vez. Incluso ella podría estar segura que nunca disfrutaría una vida respetable. Cuando Jesús se encuentra con la samaritana, la rescató doblemente, desligándola de su pasado, y la introdujo en una nueva vida desde allí en adelante. Confirmamos, Cristo es del idioma griego, Mesías del idioma hebreo. En los dos idiomas es igual a ungido en español y quiere decir Salvador del mundo. Conózcanlo, disfrútenlo, gócense. Acaban de encontrar la razón de su existir. Les invitamos a sintonizar Ventana Virtual Radio Cristiana. Y hay un grupo de emisoras y televisoras de América Central, de América del Sur, que están uniéndose para entregar el Evangelio de Jesucristo. En Facebook también encuentran en la página Disfrutando la Palabra estos materiales, y si quieren todo el compendio, está en YouTube a nombre de Rosadela Hernández Ojeda. Bendiciones.